Dante Moretti entró a la cafetería exactamente a las 9:37 de la mañana y Nolan James sintió como su corazón dejaba de latir. 5 años. 5 largos años escondiéndose. 5 años construyendo una nueva vida. 5 años de mentiras y pesadillas nocturnas. Todo eso se derrumbó en un solo instante cuando ese hombre cruzó el umbral de la pequeña cafetería Emerald Coast en Seattle, trayendo consigo a otros 2 hombres en trajes perfectamente cortados. No necesitaba mirarlo para reconocerlo. Su presencia llenó la habitación como un viento frío del océano, pesado e impenetrable. Nolan se congeló detrás del mostrador, sosteniendo en su mano una taza que estaba a punto de llenar de café para su cliente habitual, el señor Chester. Sus dedos se apretaron en la cerámica tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. «Nolan, ¿estás bien?», preguntó el señor Chester, un jubilado de 70 años que venía aquí todas las mañanas a la misma hora. No pudo responder. Su garganta se cerró tan fuerte que respirar se volvió casi imposible. Lentamente, muy lentamente, levantó la mirada. Dante estaba parado en la entrada y la lluvia corría por los hombros de su abrigo negro. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo, revelando un rostro que Nolan había visto en sus sueños y pesadillas durante todos estos años. Pómulos afilados, una mandíbula fuerte cubierta por una barba de varios días, y esos ojos, esos fríos ojos grises como el acero que podían ver a través de una persona. Pero ahora esos ojos miraban directamente hacia ella, y en sus profundidades ardía algo que Nolan nunca había visto antes. Shock, shock absoluto y total. «Imposible», susurró Dante, y su voz, esa voz profunda y aterciopelada con un ligero acento neoyorquino, transportó a Nolan de regreso a aquella noche de hace 5 años, a la noche en que pensó que moriría. La taza se deslizó de sus manos temblorosas y se estrelló contra el suelo, salpicando café sobre las baldosas blancas. El sonido de la cerámica rompiéndose hizo que todos en la cafetería se voltearan hacia ella. «Yo lo siento», tartamudeó Nolan, arrodillándose inmediatamente para limpiar el desastre. Sus manos temblaban tanto que apenas podía recoger los fragmentos. «Déjame ayudarte», escuchó la voz de su compañera de trabajo Emily, una estudiante de 23 años que trabajaba aquí medio tiempo. Pero antes de que Emily pudiera acercarse, Nolan sintió una presencia pesada y dominante justo a su lado. Levantó la mirada y vio a Dante, quien estaba parado sobre ella, mirándola con la misma incredulidad. «Realmente eres tú», dijo en voz baja. Su voz estaba ronca, como si acabara de correr un maratón. Nolan, su nombre en sus labios, fue como un golpe en el estómago. Se levantó demasiado rápido, perdiendo el equilibrio, pero antes de que cayera, su mano fuerte la agarró por el codo, estabilizándola. El contacto de su piel en su piel provocó una ola de recuerdos tan intensa que Nolan tuvo que apretar los dientes para no gritar. Recordó esas mismas manos en su cuerpo, suaves y a la vez exigentes. Recordó sus besos, su susurro en la oscuridad, la forma en que decía su nombre cuando... «Suéltame», logró decir, arrancando su brazo de su agarre. Dante retrocedió un paso, pero sus ojos no se apartaron de su rostro ni por un segundo. La estudiaba como si fuera una aparición, algo irreal. «Pensé que estabas muerta», dijo finalmente, y su voz estaba llena de emociones que Nolan nunca antes había escuchado en él. «Durante 5 años pensé que estabas muerta». «Quizás debería haberlo estado», respondió bruscamente, recuperando parcialmente el control de sí misma. «Quizás habría sido más fácil que vivir sabiendo que enviaste a tus hombres para matarme». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Nolan vio cómo algo brilló en los ojos de Dante. ¿Dolor? ¿Ira? No podía decirlo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó en voz baja, demasiado baja. Este era el tono que usaba antes de que alguien hiciera algo muy estúpido. «Yo nunca...» «Nolan, cariño, ¿estás bien?». Emily se acercó a ellos, lanzando una mirada sospechosa a Dante. «¿Este señor te está molestando?». Dante ni siquiera miró a la joven. Su atención estaba completamente concentrada en Nolan. «No, todo está bien, Em», respondió Nolan, tratando de que su voz sonara normal. «Es un viejo conocido. ¿Puedes atender al señor Chester? Voy a tomarme un minuto de descanso». Emily dudó, pero finalmente asintió con la cabeza y se alejó, aunque de vez en cuando miraba por encima del hombro. Nolan pasó junto a Dante y se dirigió a la pequeña sala de descanso,
en la parte trasera de la cafetería. No necesitaba voltearse para saber que la seguía. Sentía su presencia como un peso en su espalda. Tan pronto como estuvieron solos en la pequeña habitación llena del aroma de café y pasteles, Dante cerró la puerta. «Explica», exigió, y su voz ahora era dura como el acero. «Explícame qué demonios quisiste decir cuando dijiste que envié a alguien para matarte». Nolan se apoyó en la encimera de la cocina, necesitando ese soporte. Sus piernas eran como algodón. «Esa noche, en Nueva York», comenzó, y su voz tembló a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Estaba regresando a casa después de mi turno en el restaurante. Era casi las 2 de la mañana. ¿Recuerdas ese restaurante, verdad, Dante? Ese en el que trabajaba como mesera cuando nos conocimos». «Recuerdo todo», respondió en voz baja. «3 hombres me estaban esperando en el callejón», continuó Nolan, y los recuerdos de aquella noche la inundaron con tal fuerza que tuvo que cerrar los ojos. Tenían armas. Uno de ellos dijo que el jefe quería deshacerse de mí, que era un cabo suelto, que una mujer como yo no podía estar relacionada con alguien como tú. Escuchó como Dante inhalaba bruscamente. «Escapé», continuó, abriendo los ojos y mirándolo directamente a la cara. «No sé cómo, pero escapé. Me dispararon, Dante. Una bala rozó mi brazo. Antes de que pudiera reaccionar, Dante estaba junto a ella. Sus manos agarraron sus hombros, pero esta vez con delicadeza, casi con ternura. «Muéstramelo», exigió. «¿Qué? Muéstrame la cicatriz». Nolan dudó, pero algo en su rostro, en la desesperación en sus ojos, hizo que se levantara la manga de su sudadera gris, revelando su brazo izquierdo. Allí, justo debajo del hombro, había una cicatriz pálida de 1,5 pulgadas. Los dedos de Dante rozaron la cicatriz tan suavemente que Nolan tembló. Vio cómo su mandíbula se apretaba, cómo los músculos de su cuello se tensaban. «Yo no hice esto», dijo finalmente, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. «Juro por todo lo que tengo, Nolan, no envié a esos hombres. Nunca te habría lastimado. Nunca». «¿Entonces quién?», preguntó, y en su voz estaba toda la desesperación de esos 5 años. «¿Quién quería matarme, Dante? ¿Quién?». Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de descanso se abrió bruscamente. Emily estaba parada en el umbral, claramente preocupada. «Nolan, lo siento, pero están aquí los niños. Dicen que vienen por ti». Su maestra dijo que el preescolar termina temprano hoy debido a una avería en la tubería. Nolan sintió cómo toda la sangre se le iba del rostro. «No, ahora no, no así». «¿Niños?», repitió Dante lentamente, volteándose para mirar a Emily. «Sí, los gemelos», respondió Emily con una sonrisa. «Leo y Sophie son absolutamente adorables». Sus palabras se detuvieron cuando Dante se volteó bruscamente hacia Nolan. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de miles de preguntas. «Gemelos», repitió, y su voz era apenas un susurro audible. «¿De 4 años?» Nolan no respondió. No tenía que hacerlo. La respuesta estaba escrita en su rostro. «Mami», resonó una voz aguda y alegre, y un niño pequeño con cabello oscuro y ojos grises irrumpió en la habitación, lanzándose sobre Nolan. «La señorita Martínez dijo que podemos irnos temprano a casa». Justo detrás de él seguía una niña pequeña, una copia exacta del niño, excepto por los largos rizos oscuros que caían sobre sus hombros. Nolan agarró a Leo, abrazándolo fuerte, pero sus ojos estaban fijos en Dante. Vio cómo miraba a los niños, vio el momento en que la comprensión lo golpeó como un tren. Leo tenía sus ojos, exactamente los mismos ojos grises como el acero, la misma forma de mandíbula, el mismo cabello oscuro. Sophie tenía su nariz, sus cejas, la forma en que inclinaba la cabeza cuando tenía curiosidad. «Mami, ¿quién es él?», preguntó Sophie, mirando a Dante con la franqueza imperturbable de una niña de 4 años. Nolan abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar esto? Dante dio un paso adelante, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de los niños. Sus manos temblaban cuando las extendió, como si quisiera tocarlos, pero se detuvo en el último momento. Comenzó, y su voz se quebró. Nolan nunca había visto a este hombre, el jefe de una de las familias mafiosas más poderosas de Nueva York, tan completamente desarmado. «Soy un viejo amigo de su mamá». «Eres muy alto», declaró Leo con una seriedad digna de un niño mucho mayor. «Y tienes los mismos ojos que yo. Mi maestra dice que tengo ojos muy inusuales». Algo pasó por el rostro de Dante, algo tan doloroso que Nolan tuvo que apartar la mirada. «De hecho los tienen»,
respondió en voz baja, ojos muy hermosos. Leo, Sophie, ¿por qué no van con Emily de regreso a la sala principal?, dijo Nolan, tratando de que su voz sonara normal. Mami todavía necesita hablar con este señor. Luego iremos juntos a casa, ¿está bien? Pero prometiste que después del trabajo iríamos al parque, gimió Leo. Iremos, cariño. Lo prometo. Ahora vayan. Emily, sintiendo la tensión en el aire, tomó a los niños de la mano y los sacó de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Dante se levantó y se volvió hacia Nolan. El silencio entre ellos era denso y pesado. Nolan vio cómo su pecho subía y bajaba en respiraciones profundas, como si tratara de controlarse. 4 años, dijo finalmente. Tienen 4 años. Sí, son míos. No era una pregunta, pero Nolan asintió de todos modos. ¿Por qué?, preguntó, y en su voz había una mezcla cruda de dolor e ira. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que estaba muerta para ti, ¿recuerdas? Respondió bruscamente. Pensé que querías matarme. ¿Cómo podía decirte sobre los niños cuando estaba convencida de que eras responsable del intento de asesinato? Pero escapaste, presionó Dante, acercándose a ella. Escapaste esa noche. ¿Por qué no te contactaste conmigo antes? ¿Por qué no me diste la oportunidad de explicar? Porque tenía miedo, gritó Nolan, y todas las emociones que había guardado durante todos estos años explotaron repentinamente. Tenía miedo, Dante. Tenía miedo de que si te encontrabas y trataba de contactarte, terminarían lo que comenzaron. Tenía miedo por mis hijos, por su seguridad. No tuve opción. Dante se quedó inmóvil, mirándola con tal intensidad que Nolan tuvo que apartar la mirada. Estabas embarazada, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Esa noche, cuando escapaste, estabas embarazada. Todavía no lo sabía, respondió Nolan, limpiándose las lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas. Me enteré 2 semanas después, cuando ya estaba en Seattle. Fui al médico porque pensé que estaba enferma. Estuve en shock cuando me dijo sobre el embarazo. Y luego 3 meses después me enteré de que eran gemelos. Y yo todo este tiempo pensé que estabas muerta, dijo Dante, y su voz estaba llena de desesperación. Te busqué, Nolan. Durante meses te busqué. Encontré sangre en ese callejón, tus cosas esparcidas por el suelo, tu teléfono, destrozado. No había rastro, ningún rastro. Pensé... Su voz se quebró, y Nolan vio algo que nunca esperó ver en los ojos de Dante Moretti. Lágrimas. Pensé que te había perdido, terminó en un susurro. Por un largo momento estuvieron parados frente a frente en silencio. El aire entre ellos estaba cargado de 1000 palabras no dichas, 1000 preguntas sin respuesta. Finalmente, Dante rompió el silencio. ¿Quién fue?, preguntó, y su voz se volvió repentinamente fría y dura. Dijiste que 3 hombres. Descríbelos. Describe todo lo que recuerdes de esa noche. Nolan respiró profundo, invocando recuerdos que durante años había tratado de olvidar. Uno de ellos era alto. Tenía una cicatriz sobre el ojo izquierdo, comenzó. El segundo era más bajo, gordito. Tenía una voz chillona. El tercero era callado. No dijo ni una palabra, pero fue el primero en sacar su arma. Vio cómo la mandíbula de Dante se apretaba cada vez más con cada palabra. Dime exactamente lo que dijeron, exigió. Cada palabra que recuerdes. El alto dijo que el jefe quiere deshacerse de los cabos sueltos. Dijo que una chica como ella no puede estar con alguien como el señor Moretti. Dijo que eran órdenes de arriba. Algo brilló en los ojos de Dante, algo oscuro y peligroso. ¿Los conoces?, preguntó Nolan. Sí, respondió brevemente. Y sé quién está detrás de esto. ¿Quién? Dante se dio vuelta mirando por la pequeña ventana hacia las calles lluviosas de Seattle. Su perfil estaba tallado en piedra, duro e inflexible. Mi hermano, dijo finalmente, y las palabras fueron como una sentencia de muerte. Marco. Nolan sintió cómo sus rodillas se debilitaban. Marco. Solo lo recordaba de las historias de Dante. Nunca lo había conocido. El hermano menor, ambicioso, despiadado, siempre a la sombra de Dante. ¿Pero por qué?, preguntó. ¿Por qué tu propio hermano querría matarme? Porque eras mi debilidad, respondió Dante, volviéndose hacia ella. Me enamoré de ti, Nolan, profunda y verdaderamente enamorado. Y todos en la organización lo sabían. Marco siempre pensó que una relación contigo, con una mesera, con alguien fuera de nuestro mundo, debilitaba mi posición, que me hacía un blanco fácil. Así que decidió eliminarme, terminó Nolan en voz baja. Sí, y logró hacer que durante 5 años pensara que te había perdido. Nolan vio cómo sus manos se cerraban en puños.
Vio la furia asesina ardiendo en sus ojos. «Dante», dijo en voz baja, acercándose a él y poniendo una mano en su hombro. «Tienes que prometerme algo». «¿Qué?» «Prométeme que mis hijos estarán a salvo. Prométeme que sin importar lo que pase, Leo y Sophie estarán a salvo». Dante se dio vuelta y tomó su rostro entre sus manos. Su toque era suave, tierno, completamente contrastante con la dureza de sus ojos. «Son nuestros hijos», la corrigió, «y te juro por todo lo sagrado, por cada gota de sangre en mi cuerpo, que nadie, absolutamente nadie, los lastimará jamás. Me aseguraré de ello. Y todos los que intentaron hacerte daño, que intentaron hacerles daño a ellos, pagarán por ello, pagarán con su propia sangre». Sus palabras eran una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Nolan sabía que debería aterrorizarla. Sabía que este hombre era peligroso, que su mundo era un mundo de violencia y muerte. Pero cuando miró a sus ojos, todo lo que vio fue a un padre que acababa de descubrir que tiene hijos. Un hombre que durante 5 años vivió con el dolor de la pérdida. Un hombre que la amaba lo suficiente como para arriesgar todo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó en voz baja. «Volveremos a Nueva York», respondió sin dudar. «Los 4 volverán a casa, Nolan. Seattle es mi hogar», protestó débilmente. «No», respondió Dante con firmeza. «Tu hogar está donde yo esté, donde pueda protegerte, donde pueda proteger a nuestros hijos. Dante, no podemos simplemente...» «Escúchame», la interrumpió, y su voz era más suave ahora. «Marco todavía está vivo. Todavía está allí. Y si alguna vez se entera de Leo y Sophie, si alguna vez se entera de que sobreviviste, lo intentará de nuevo. No puedo permitir que eso suceda. No puedo perderte por segunda vez. No puedo perderlos». Nolan sabía que tenía razón. Lo sabía en lo profundo de su corazón. Durante 5 años había vivido en las sombras, con miedo, mirando por encima del hombro. Pero ahora que Dante la había encontrado, ahora que la verdad había salido a la luz, no había vuelta atrás. «Dame tiempo», dijo finalmente. «Dame tiempo para hablar con los niños, para prepararlos». «Tienes 24 horas», respondió Dante. «Mañana a esta misma hora el avión estará esperando en el aeropuerto. Los llevaré a casa». «¿Y tu hermano? ¿Qué harás con Marco?» Algo oscuro y mortal pasó por el rostro de Dante. «Deja a Marco conmigo», dijo en voz baja. «Él es mi problema, mío para resolver». Nolan no necesitaba preguntar qué quería decir. Lo sabía. Lo vio en sus ojos, en la tensión de su cuerpo. Marco Moretti era un hombre muerto, solo que aún no lo sabía. La puerta se abrió nuevamente y Emily asomó la cabeza. «Disculpa que interrumpa», dijo con incertidumbre, «pero Leo y Sophie quieren saber cuándo pueden irse». Dante miró a Nolan y en sus ojos había una pregunta. «¿Puedo conocerlos?», preguntó en voz baja. «¿De verdad conocerlos?». Nolan dudó solo por un momento antes de asentir con la cabeza. Sin importar todo lo que había pasado, sin importar el dolor y el miedo de los últimos 5 años, estos niños eran suyos y merecía ser su padre. «Ven», dijo, tomándolo de la mano, «ven a conocer a nuestros hijos». Mientras salían de la sala de descanso, Nolan sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. El tiempo de esconderse había terminado. El tiempo de las mentiras había llegado a su fin. Pero, ¿qué traería el futuro? Esa era una historia completamente diferente. Una historia que apenas estaba por comenzar. Leo y Sophie estaban sentados en una mesita, en la esquina de la cafetería, coloreando dibujos que Emily había preparado para ellos. Cuando vieron a Nolan y Dante acercándose, levantaron la mirada, sus idénticos ojos grises llenos de curiosidad. «Niños», comenzó Nolan, arrodillándose junto a ellos. Este señor es alguien muy importante. Me gustaría que lo conocieran». Dante también se arrodilló poniéndose a su nivel. De cerca, el parecido era aún más impactante. Cada línea de su rostro se reflejaba en sus pequeñas caras. «Hola», dijo en voz baja, y su voz era suave de una manera que Nolan nunca antes había escuchado. «Me llamo Dante». «Es un nombre bonito», declaró Sophie, inclinando la cabeza exactamente como lo hacía Dante cuando estaba pensativo. «Soy Sophie, y este es mi hermano Leo. Somos gemelos». «Lo veo», respondió Dante, y en sus ojos brillaban lágrimas que trataba de no mostrar. Son los niños más hermosos que he visto en mi vida. Mi mami también dice eso», dijo Leo con seriedad, «pero a veces, cuando hacemos desorden, dice que somos pequeños monstruitos». Dante se rió, y el sonido de su risa hizo que algo en el corazón de Nolan se moviera. ¿Cuántas veces se había acostado por la noche preguntándose si volvería a escuchar esa risa?
Estoy seguro de que nunca hacen desorden, dijo Dante, guiñándoles un ojo. Ayer Leo derramó jugo de naranja por toda la cocina, informó Sophie inmediatamente. Fue un accidente, protestó Leo, cruzando los brazos sobre su pecho en un gesto que era tan parecido a Dante que Nolan tuvo que apartar la mirada. Los accidentes pasan, dijo Dante suavemente. Lo importante es ayudar a limpiar después. Ayudé, aseguró Leo. Mi mami me dio una toalla y todo. Dante miró a Nolan, y en sus ojos había tanto calor, tanto amor, que casi le quitaba el aliento. Su mamá es la mejor mamá del mundo, dijo en voz baja, mirando a los niños pero hablándole a Nolan. Es fuerte, valiente, y los ama más que a cualquier otra cosa en el mundo. Lo sé, dijo Sophie. Ella siempre nos lo dice. Cada noche, antes de dormir, dice que somos sus rayitos de sol. Nolan sintió cómo las lágrimas subían a sus ojos. Era verdad. Cada noche, cuando los acostaba en su pequeño apartamento, les decía exactamente eso. Les recordaba que eran amados, que estaban a salvo, que siempre los protegería. Pero ahora todo estaba cambiando. ¿Tienen alguna pregunta para mí?, preguntó Dante, mirando a los niños con tal intensidad como si quisiera memorizar cada detalle de sus rostros. Leo y Sophie se miraron entre sí, comunicándose de esa manera especial en que solo los gemelos pueden hacerlo. ¿Por qué tienes los mismos ojos que nosotros?, preguntó finalmente Leo. Era la pregunta que Nolan temía. Miró a Dante preguntándose qué diría. Dante respiró profundo. Luego miró a Nolan buscando su permiso. Ella asintió, casi imperceptiblemente. «Porque soy su papá», dijo en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leo y Sophie lo miraban con los ojos muy abiertos, sus pequeñas mentes tratando de procesar esta información. «¿Nuestro papá?», repitió Sophie. «Pero mami dijo que nuestro papá tuvo que irse lejos, que no podía estar con nosotros». «Es verdad», dijo Dante, lanzando a Nolan una mirada llena de comprensión. «Tuve que irme muy, muy lejos, pero ahora estoy de vuelta, y nunca más los dejaré, lo prometo». Leo se bajó de su silla y se acercó a Dante, mirándolo con una seriedad que no era propia de sus 4 años. «¿Nos amas?», preguntó directamente. Nolan vio cómo el rostro de Dante se contraía, cómo tenía que luchar para mantener el control de sus emociones. «Sí», respondió, y su voz estaba áspera por las emociones reprimidas. «Los amo más de lo que puedo expresar con palabras. Los amo desde que me enteré de su existencia, y los amaré cada día hasta el final de mi vida». Leo consideró esto por un momento. Luego, para completa sorpresa de Nolan, extendió su mano hacia Dante. «Está bien», dijo, «puedes ser mi papá». Dante miró la pequeña mano extendida hacia él. Luego, en lugar de estrecharla, atrajo a Leo hacia él, abrazándolo fuerte. Nolan vio cómo sus hombros temblaban, vio las lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque trataba de ocultarlas, hundiendo su rostro en el cabello oscuro de Leo. Sophie observó esta escena por un momento. Luego también se bajó de su silla y se unió al abrazo, rodeando a Dante con sus pequeños brazos. Nolan se quedó a un lado, mirando esta escena a través de la niebla de sus propias lágrimas. Durante 5 años había criado a estos niños sola. Durante 5 años había sido todo para ellos: madre, padre, protector, amigo. Y aunque amaba cada segundo de eso, aunque nunca lamentó su decisión de protegerlos, una parte de ella siempre dolió por lo que les había negado. Un padre. Pero ahora, mirando a Dante sosteniendo a sus hijos, su familia, Nolan sabía que todo había cambiado. La pregunta era para mejor o para peor. Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura. Nolan James y Dante Moretti, la mesera y el jefe de la mafia, amantes separados por traición y violencia, estaban juntos nuevamente. Y esta vez, sin importar lo que viniera, sin importar qué peligros acecharan en las sombras, los enfrentarían juntos, como familia. El avión privado de Dante Moretti aterrizó en Nueva York exactamente a las 9:31 de la noche, cortando el cielo oscuro como una flecha plateada. Nolan estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo a Sophie dormida en su regazo, mientras Leo dormitaba apoyado en el brazo de Dante al otro lado del pasillo. La vista de Manhattan iluminado por miles de luces hizo que su corazón latiera más rápido. 5 años. 5 años desde que huyó de esta ciudad, pensando que nunca volvería a verla. Y ahora regresaba, pero no como una mujer solitaria y aterrorizada huyendo de la muerte. Regresaba como madre, como la mujer que Dante Moretti amaba, como alguien que ahora tenía la protección del hombre más poderoso del submundo neoyorquino.
¿Pero era eso suficiente? ¿En qué piensas?, preguntó Dante en voz baja, mirándola a través del pasillo. Su voz era baja para no despertar a los niños. En si estoy haciendo lo correcto, respondió honestamente. Si debía haber regresado aquí. Si nuestros hijos estarán a salvo. Dante se levantó cuidadosamente, acomodando a Leo cómodamente en el asiento, cubriéndolo con su chaqueta. Luego cruzó el pasillo y se sentó junto a Nolan, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Estarán a salvo, dijo con absoluta certeza. Tengo 24 hombres desplegados alrededor de mi propiedad. El mejor sistema de seguridad que el dinero puede comprar. Nadie se acercará a ellos sin mi permiso. Pero Marco no sabe que estás viva, la interrumpió Dante. No sabe sobre los niños, y no lo sabrá hasta que yo esté listo para decirle. Y cuando esté listo, su voz se volvió peligrosamente baja. Me encargaré de él personalmente. Nolan sabía lo que eso significaba. Sabía que Dante planeaba matar a su propio hermano. Parte de ella, esa parte que todavía era una chica simple de Seattle, que creía en la justicia y la ley, estaba aterrorizada por ese pensamiento. Pero otra parte, esa parte que casi murió en un callejón oscuro hace 5 años, esa parte que durante 5 años vivió a la sombra del miedo por sus hijos, esa parte quería que Marco pagara. Quería que pagara con sangre. No estoy segura en quién me estoy convirtiendo, susurró, mirando a Sophie dormida. Hace 5 años nunca habría pensado, nunca habría querido la muerte de nadie. Y ahora eres madre, completó Dante, rodeándola con su brazo y atrayéndola hacia él. Una madre protegiendo a sus hijos. No hay nada malo en eso, Nolan. Eso te hace humana. Eso te hace fuerte. Nolan apoyó su cabeza en su hombro, permitiéndose un momento de debilidad. Durante todos estos años había sido fuerte. Había sido fuerte por Leo y Sophie, nunca permitiéndoles ver su miedo, su desesperación. Pero ahora con Dante junto a ella, podía permitirse un momento de descanso. Cuéntame sobre ellos, dijo Dante en voz baja. Cuéntame todo, cada detalle desde el día en que nacieron. Y Nolan contó. Le contó cómo se enteró del embarazo, sobre el terror, y al mismo tiempo la extraña alegría que sintió. Le contó sobre los largos meses solitarios de embarazo en Seattle, trabajando en la cafetería tanto como podía, ahorrando cada centavo para el parto. Le contó sobre la noche en que comenzaron las contracciones, 3 semanas antes de la fecha prevista. Sobre cómo tomó un taxi al hospital sola, sin nadie que la tomara de la mano. Sobre las 23 horas de parto que casi la matan. Leo nació primero, dijo en voz baja, y su voz estaba llena de recuerdos. A las 4:27 de la mañana. Pesó 2 kilogramos 100 gramos. Era tan pequeño, Dante, tan frágil. Pero cuando lo pusieron en mi pecho, cuando esos pequeños ojos grises se abrieron y me miraron, supe que eran tus ojos. Exactamente, tus ojos. Sintió como el brazo de Dante se apretaba alrededor de ella. Y Sophie llegó 20 minutos después, continuó. Gritaba tan fuerte que las enfermeras se reían. Decían que nunca habían escuchado a un recién nacido tan ruidoso. Pesó 2 kilogramos 300 gramos, y ya entonces era tan segura, tan decidida. Me hubiera gustado estar ahí, dijo Dante, y en su voz había tanto dolor que Nolan sintió cómo su corazón se apretaba. Me hubiera gustado verlos nacer. Me hubiera gustado estar ahí para ti. Yo también quería eso, admitió. Cada noche, durante todos estos años, pensé en ti. Me preguntaba dónde estabas, qué hacías, si alguna vez pensabas en mí. Pensé en ti cada día, respondió Dante, besándola en la frente. Cada maldito día. Traté de encontrarte. Contraté a los mejores investigadores. Buscamos cada rincón de Nueva York, cada ciudad en un radio de 500 kilómetros. Pero tú simplemente desapareciste. Tenía que hacerlo, dijo Nolan. Por ellos, tenía que estar segura de que estaban a salvo. El avión comenzó a descender, preparándose para aterrizar. Nolan sintió el familiar tirón en su estómago que siempre acompañaba al aterrizaje. ¿Cuándo les dirás?, preguntó Dante. ¿Sobre quién soy? ¿Sobre lo que hago? Era la pregunta que había estado atormentando a Nolan desde el momento en que aceptó regresar a Nueva York. No lo sé, admitió. Son tan pequeños todavía. ¿Cómo les explico que su padre es, que tú eres un jefe mafioso? Completó por ella sin ninguna vacilación. Un asesino, un criminal. No eres solo eso, protestó Nolan. Eres más que solo, pero es parte de lo que soy, la interrumpió Dante. Y algún día tendrán que saberlo. Pero no hoy, no mañana. Dejemos que primero se acostumbren a mí. Dejemos que me conozcan como padre antes de que me conozcan como...
todo lo demás. Nolan asintió, agradecida por su comprensión. El avión aterrizó suavemente, y unos minutos después se detuvo en una pista privada. A través de la ventana, Nolan vio 13 SUV negros esperando en la plataforma, rodeados por hombres en trajes oscuros. «Son mis hombres», explicó Dante, viendo su mirada. «Nos llevarán a casa». Casa. Esa palabra parecía tan extraña. Durante 5 años, el hogar de Nolan había sido un pequeño apartamento de una habitación en Seattle, en un edificio que había visto mejores días hacía mucho tiempo. Pero era su lugar, su refugio seguro. ¿Qué sería su hogar ahora? Leo se despertó cuando el avión se detuvo, frotándose los ojos con sus pequeños puños. «¿Ya llegamos?», preguntó con sueño. «Sí, cariño», respondió Nolan, acariciándole la cabeza. «Estamos en Nueva York». «¿Es aquí donde vive nuestro papá?», preguntó Sophie, quien también acababa de despertar. «Sí», respondió Dante sonriéndole. «Vivo en una casa muy grande, tiene jardín y piscina, y hay mucho espacio para jugar». Los ojos de Sophie se agrandaron con emoción. «¿Piscina? ¿Una piscina de verdad?» «Una piscina de verdad», confirmó Dante. «Y si quieren, mañana podemos jugar en ella». «Pero es diciembre», señaló prácticamente Leo. «Hace demasiado frío para nadar». «Es una piscina techada», explicó Dante, «con agua calentada. Puedes nadar en ella todo el año». Leo y Sophie se miraron con incredulidad. En su pequeño apartamento en Seattle ni siquiera tenían bañera, solo una pequeña ducha. Una piscina era algo de un mundo completamente diferente. La puerta del avión se abrió, dejando entrar el frío aire de diciembre. Uno de los hombres de Dante subió las escaleras, inclinándose ligeramente. «Señor Moretti», dijo con respeto, «todo está preparado. La casa ha sido asegurada según sus órdenes». «Excelente, Vincent», respondió Dante, levantándose. «Esta es Nolan, y estos son mis hijos, Leo y Sophie». Vincent no mostró ninguna sorpresa, aunque Nolan estaba segura de que la noticia de los niños debía haber sido un shock para todos. «Es un placer conocerla, señora James», dijo cortésmente. «Y a usted también, joven señor, señorita». Leo se escondió detrás de Nolan, no acostumbrado a gente extraña, pero Sophie, valiente como siempre, le sonrió a Vincent. «Tiene un traje bonito», dijo. Vincent sonrió, mostrando por primera vez algo más que su máscara profesional. «Gracias, señorita. Su padre insiste en que todos nos veamos bien». Bajaron las escaleras hacia la plataforma, donde esperaban los autos. Nolan nunca había visto autos así de cerca. Eran enormes, brillantes, parecían que podrían sobrevivir una explosión de bomba. «Están blindados», explicó Dante en voz baja, como si leyera su mente. «Ventanas a prueba de balas, chasis reforzado, lo mejor que el dinero puede comprar». Nolan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este era su mundo, un mundo donde se necesitaban autos blindados, un mundo donde cada viaje podía ser un peligro potencial. Realmente quería que sus hijos vivieran en él, pero antes de que pudiera pensarlo más, Dante levantó a Leo, y uno de sus hombres ayudó gentilmente a Sophie a subir al SUV del medio. Nolan subió tras ellos, y Dante se sentó junto a ella. «A casa, Vincent», ordenó. El convoy se puso en marcha en la noche, dejando el aeropuerto. Nolan miraba a través de la ventana oscurecida las calles de Nueva York pasando. Todo se veía igual y al mismo tiempo tan diferente. Los mismos rascacielos, el mismo tráfico, la misma energía. Pero ella ya no era la misma persona que huyó de aquí hace 5 años. Era más fuerte ahora. Era madre, y sin importar lo que le esperaba, no permitiría que nadie lastimara a sus hijos. Nunca más. Viajaron durante casi 45 minutos, dejando Manhattan y dirigiéndose hacia un exclusivo vecindario en Long Island. Las casas se volvían cada vez más grandes, cada vez más aisladas entre sí, rodeadas de altos muros y portones. Finalmente se detuvieron frente a un masivo portón de hierro. Vincent bajó la ventana y puso su mano en un escáner. El portón se abrió silenciosamente, dejando entrar al convoy por un camino privado. Nolan contuvo la respiración. La casa, si es que podía llamarse así, era enorme. Una mansión de 3 pisos de piedra blanca, con columnas en la entrada y ventanas tan grandes que ocupaban casi paredes enteras. Estaba rodeada de un césped perfectamente cortado, y en la parte trasera, bajo la luz de los reflectores, Nolan podía distinguir el contorno de la piscina y el jardín. «¿Esta es tu casa?», preguntó Leo con voz baja y respetuosa. «Es nuestra casa», lo corrigió Dante. «Su casa de ahora en adelante». Sophie se pegó a la ventana, sus pequeñas manos presionadas contra el vidrio.
Es como un castillo, susurró. El auto se detuvo frente a la entrada principal, y Vincent se bajó rápidamente para abrir la puerta. Dante salió primero, luego ayudó a Nolan, y luego levantó a los niños. La puerta principal se abrió, y en el umbral estaba una mujer mayor con un elegante traje azul marino. Tenía el cabello gris recogido en un moño apretado y cálidos ojos marrones que se suavizaron tan pronto como vio a los niños. «Señor Moretti», dijo, inclinándose ligeramente, «bienvenido a casa». «María», respondió Dante calurosamente, «esta es Nolan y nuestros hijos, Leo y Sophie, vivirán aquí de ahora en adelante». María, quien debía ser el ama de llaves, sonrió ampliamente. «¡Qué niños tan hermosos!», dijo con un marcado acento italiano. «Bienvenidos, bienvenidos. Preparé habitaciones para ustedes y cena si tienen hambre». «Tengo hambre», admitió Leo inmediatamente. «¿Y yo?», añadió Sophie. «Entonces vengan conmigo», dijo María, extendiendo sus manos hacia los niños. «Les mostraré su nueva cocina. Tengo galletas calientes de chocolate ahí». Leo y Sophie miraron a Nolan esperando su permiso. Ella asintió, y ellos inmediatamente tomaron las manos de María, dejándose llevar adentro. Dante y Nolan se quedaron solos en el porche, mirando cómo los niños desaparecían en las profundidades de la casa. «María ha estado aquí desde que tengo memoria», dijo Dante. «Era el ama de llaves de mi padre, y ahora es la mía. Se puede confiar en ella». «Parece agradable», admitió Nolan. «Lo es, y cuidará bien de los niños cuando estemos ocupados». Nolan sabía de qué hablaba. De Marco, de la inevitable confrontación que estaba por venir. «¿Cuándo sucederá?», preguntó en voz baja. «Pronto», respondió Dante, «pero primero debo reunir toda la información. Debo saber exactamente quién estuvo involucrado, quién sabía, quién ayudó a Marco, y todos ellos pagarán». Su voz era helada, y Nolan sintió un escalofrío. Este era Dante Moretti, el jefe de la mafia, despiadado y peligroso. No el hombre tierno que hace una hora sostenía a sus hijos. Esta era la otra cara de la misma moneda. Y Nolan tenía que aprender a aceptar ambas caras si iba a vivir en este mundo. «Ven», dijo Dante tomándola de la mano, «te mostraré la casa, y luego hablaremos sobre lo que sigue». Entraron, y Nolan se sintió abrumada por el lujo a su alrededor. Pisos de mármol, techos altos con frescos, candelabros de cristal. Todo era hermoso, caro, perfecto, y todo estaba tan lejos de su pequeño apartamento en Seattle. Dante la guió a través de la sala de estar, luego por una biblioteca llena de libros del piso al techo, por un estudio con un masivo escritorio de caoba, por un comedor con una mesa que podía acomodar a 20 personas. Finalmente llegaron a la cocina, donde Leo y Sophie estaban sentados en la isla de la cocina, comiendo galletas calientes y bebiendo leche. María se movía alrededor de ellos ya claramente encantada. «Mami, estas son las mejores galletas del mundo», exclamó Leo con la boca llena de chocolate. «La señora María dijo que mañana nos enseñará a hacer pizza», agregó Sophie emocionada. Nolan sonrió viendo su alegría. «Quizás esto no era tan malo. Quizás podrían ser felices aquí». «Y ahora», dijo María, limpiándose las manos en su delantal, «les mostraré sus habitaciones. Creo que les gustarán mucho». Las habitaciones de los niños estaban en el segundo piso, una al lado de la otra, con una puerta que las conectaba. Cada una era enorme, con una cama grande, armarios llenos de ropa, estantes para juguetes, un escritorio y su propio baño. La habitación de Leo estaba en tonos de azul y verde, con motivos de piratas y barcos. La habitación de Sophie estaba en tonos de rosa y morado, con motivos de princesas y unicornios. «¿Todo esto es para nosotros?», preguntó Sophie con incredulidad. «Todo para ustedes», confirmó Dante, arrodillándose para estar a su altura. «Y si falta algo, si quieren cambiar algo, díganme. Quiero que sean felices aquí». Leo se acercó a él tímidamente. «¿Podemos tener un perro?», preguntó. Dante se rió, y el sonido fue tan espontáneo, tan lleno de alegría, que Nolan sintió calor extendiéndose en su pecho. «Podemos hablar sobre un perro», respondió. «Pero primero debemos conocernos un poco mejor. ¿Está bien?». Leo asintió, satisfecho con esa respuesta. María ayudó a los niños a prepararse para dormir, y Nolan les leyó un cuento de buenas noches, sentada entre sus camas. Cuando finalmente se durmieron, exhaustos por el largo día y todas las nuevas experiencias, Nolan salió silenciosamente de la habitación. Dante la esperaba en el pasillo apoyado contra la pared. «Ven», dijo en voz baja, «debemos hablar».
La guió a su estudio en el primer piso. Era una habitación grande con vista al jardín, con estantes llenos de libros, un masivo escritorio y una chimenea donde ardía el fuego. Dante se sirvió whisky, luego miró a Nolan con una pregunta. ¿Tienes vino?, preguntó. Se acercó a un pequeño bar en la esquina y regresó con una copa de vino tinto. Nolan la tomó agradecida, necesitando algo que la ayudara a relajarse. Mañana por la mañana convocaré una reunión, comenzó Dante, sentándose detrás del escritorio. Con mis hombres más importantes, debo decirles sobre ti y sobre los niños, y debo averiguar quién sabía sobre el intento de asesinato en tu vida. ¿Y si alguno de tus hombres estuvo involucrado?, preguntó Nolan. Entonces morirá, respondió Dante sin vacilación. Todos los que sabían, todos los que ayudaron pagarán el precio más alto. Nolan tomó un sorbo de vino, dejando que el alcohol calentara su garganta. ¿Y Marco?, preguntó. ¿Qué pasa con tu hermano? El rostro de Dante se endureció. Marco es complicado, dijo finalmente. Es mi hermano, crecimos juntos, pero me traicionó de la peor manera posible. Intentó matar a la mujer que amo, y por eso me privó de 5 años con mis hijos. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando al jardín oscuro. Merece morir, continuó en voz baja, pero antes de que muera, quiero que sepa por qué. Quiero que te vea, que vea a nuestros hijos. Quiero que sepa que su plan falló, y luego me encargaré de él. Dante, comenzó Nolan, pero no sabía qué decir. ¿Cómo podía detenerlo? ¿Cómo podía decirle que no matara a su propio hermano cuando sabía que Marco intentó matarla? Hay algo más, dijo Dante, volteándose hacia ella. Alguien tuvo que darle luz verde a Marco. Alguien más alto en la jerarquía. Marco nunca se habría atrevido a algo así por su cuenta. ¿Quién?, preguntó Nolan, sintiendo cómo el miedo se apretaba alrededor de su corazón. No estoy seguro, admitió Dante, pero tengo sospechas. Bianca Genovese. Ese nombre no le decía nada a Nolan. ¿Quién es ella? La hija de Salvatore Genovese, cabeza de la familia Genovese, una de las 5 familias que controlan Nueva York. Dante fue al escritorio y sacó una foto de un cajón. Se la mostró a Nolan. En la foto había una mujer de unos 30 años, deslumbrantemente hermosa, con largo cabello negro y astutos ojos verdes. Llevaba un vestido rojo que acentuaba cada curva de su cuerpo y sonreía a la cámara con una mezcla de confianza y arrogancia. Bianca siempre ha querido que me casara con ella, explicó Dante. Nuestras familias han estado tratando de unirse a través del matrimonio durante años. Fortalecería a ambas familias, nos haría casi invencibles. Pero tú no querías, dijo Nolan en voz baja. No, porque no la amaba, nunca la amé. Y luego te conocí a ti. Miró a Nolan con tal intensidad que tuvo que apartar la mirada. Creo que Bianca convenció a Marco de que eras una amenaza, continuó. Que mientras estuvieras en mi vida, nunca aceptaría casarme con ella. Así que decidieron eliminarte. Y ahora he vuelto, dijo Nolan. ¿Qué hará cuando se entere? No lo sé, admitió Dante. Pero debo estar preparado para todo. Por eso la seguridad en esta casa es tan estricta. Por eso nadie puede saber sobre ti y los niños hasta que esté listo. Nolan se acercó a él poniendo una mano en su hombro. ¿Cuánto tiempo podemos ocultarlo?, preguntó. No lo sé, respondió honestamente. Pero los protegeré a cualquier costo. Eso lo prometo. Por un largo momento permanecieron en silencio, mirándose a los ojos. Y luego Dante la atrajo hacia él. Sus labios encontraron los suyos en un beso que era a la vez desesperado y tierno. Nolan respondió al beso. Sus manos se enredaron en su cabello. Había olvidado lo bien que se sentía estar en sus brazos, lo bien que se sentía su toque. Pero antes de que pudieran ir más lejos, se apartó, respirando con dificultad. No podemos, susurró. No ahora. Todo esto es demasiado complicado, demasiado peligroso. Tienes razón, estuvo de acuerdo Dante, aunque era evidente que le costó mucho esfuerzo. Lo siento, solo te extrañé durante tanto tiempo. Yo también te extrañé, admitió, pero debemos ser cuidadosos, por el bien de los niños. Por el bien de los niños, repitió. Nolan volvió a su habitación que estaba justo al lado de las habitaciones de los niños. Era casi tan grande como todo su apartamento en Seattle, con una enorme cama, un vestidor y un baño con una bañera tan grande que podría nadar en ella. Pero a pesar de todo ese lujo, a pesar de las sábanas de seda y el colchón suave, Nolan no podía dormir. Su mente giraba, llena de preguntas y preocupaciones. ¿Qué sucedería mañana? ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Sus hijos realmente estarían a salvo? Y la pregunta más importante de todas, ¿podía volver a confiarle su corazón a Dante Moretti?
Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, Nolan se quedó dormida, exhausta y llena de preocupación por lo que vendría. No sabía todavía que las próximas 24 horas cambiarían todo, que el hombre en quien estaba empezando a confiar de nuevo tendría que elegir entre familia y poder, y que sus hijos, esos preciosos gemelos, se convertirían en el objetivo de un juego cuyas reglas aún no comprendía. Pero de todo eso se enteraría pronto, demasiado pronto. A la mañana siguiente, Nolan se despertó con el sonido de la risa de los niños viniendo de abajo. Por un momento no supo dónde estaba, desorientada por el entorno desconocido. Luego todo volvió. Dante, Nueva York, la nueva casa, nueva vida. Se vistió rápidamente y bajó corriendo, siguiendo las voces. Encontró a Leo y Sophie en la cocina con María, ayudándola a hacer panqueques. «¡Mami!», exclamó Leo cuando la vio. «La señora María nos está enseñando a cocinar y dijo que podemos comer todos los panqueques que queramos», agregó Sophie. Su rostro estaba manchado de harina. Nolan sonrió, viendo su alegría. Quizás este lugar no era tan malo. Quizás podrían ser felices aquí. «¿Dónde está Dante?», le preguntó a María. «El señor Moretti está en su estudio», respondió María. «Pidió que fuera a verlo cuando se despertara. Pero por favor, primero desayune». Nolan comió rápidamente algunos panqueques, luego besó a los niños y se dirigió al estudio de Dante. Tocó suavemente la puerta. «Entra», escuchó su voz. Abrió la puerta y vio a Dante sentado detrás del escritorio, y frente a él estaban 5 hombres. Todos se voltearon cuando entró. Sus rostros eran máscaras impenetrables. «Caballeros», dijo Dante levantándose, «esta es Nolan James, la madre de mis hijos». El silencio que siguió fue denso y pesado. Nolan vio el shock en los rostros de los hombres, aunque trataban de ocultarlo. «Nolan», continuó Dante, «estos son mis colaboradores más cercanos. Vincent, a quien ya conoces. Este es Marco, Thomas, Roberto y Angelo». Cada uno de los hombres asintió cuando Dante mencionó sus nombres. Pero fue un nombre el que hizo que el corazón de Nolan se detuviera. Marco miró al hombre parado más cerca de Dante. Era más joven, tal vez 30 y tantos, con el mismo cabello oscuro y ojos grises que Dante. Pero donde Dante tenía fuerza y confianza, Marco tenía algo oscuro, algo peligroso. Y cuando sus miradas se encontraron, Nolan lo vio. Sorpresa, shock, y luego, antes de que pudiera ocultarlo, furia. Marco sabía que estaba viva, y estaba furioso. El tiempo pareció detenerse en el estudio de Dante Moretti. Nolan estaba parada en la puerta. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Marco la miraba con una expresión en su rostro que lentamente pasaba del shock a algo mucho más oscuro. Su mandíbula se apretó y sus manos se cerraron en puños. «Es imposible», susurró, y su voz estaba ronca. Tú deberías estar muerta». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Los otros hombres en la habitación inmediatamente se tensaron. Sus manos se movieron instintivamente hacia las armas ocultas bajo sus chaquetas. Dante se levantó lentamente, sus movimientos controlados, pero Nolan vio la furia asesina ardiendo en sus ojos. «Repite eso», dijo en voz baja, demasiado baja. Este era el tono que usaba justo antes de que alguien cometiera el último error de su vida. Marco se dio cuenta de lo que acababa de decir. Su rostro palideció, pero ya era demasiado tarde para retractarse de las palabras. «Dante, yo», comenzó, pero su hermano mayor lo interrumpió levantando una mano. «Vincent», dijo Dante, sin apartar la mirada de Marco, «saca a los demás. Ahora». Vincent no dudó ni por un segundo. Asintió a los otros hombres y en cuestión de segundos, la habitación quedó vacía, dejando solo a Dante, Nolan y Marco. «Cierra la puerta», ordenó Dante. Nolan lo hizo. Sus manos temblaban. Tan pronto como la puerta se cerró, Dante se volvió hacia su hermano. «5 años», comenzó, y su voz era helada. «5 años pensé que la mujer que amo estaba muerta. 5 años busqué su cuerpo para poder darle un entierro digno. 5 años viví con ese dolor, con esa culpa». Se acercó más a Marco, y cada uno de sus pasos era deliberado, amenazante. «Y¡todo este tiempo fuiste tú!», continuó. «Mi propio hermano, mi sangre». Marco retrocedió un paso. Su rostro era una máscara pálida. «Dante, déjame explicar». «¿Explicar?», gruñó Dante. «¿Explicar por qué enviaste a tus hombres a matar a una mujer inocente?
¿Explicar por qué intentaste matar a la madre de mis hijos? Las últimas palabras golpearon a Marco como un puñetazo. Sus ojos se abrieron mucho. ¿Hijos?, repitió. ¿Qué hijos? Tengo gemelos, dijo Dante. Gemelos de 4 años, Leo y Sophie, tus sobrinos, Marco, los niños que nunca habría conocido si tu plan hubiera tenido éxito. Nolan vio cómo algo en Marco se rompía. Sus hombros cayeron y toda la sangre huyó de su rostro. No lo sabía, susurró. Lo juro, Dante. No sabía sobre los niños. Pero sabías sobre Nolan, respondió Dante fríamente. Sabías que la amaba, y aún así decidiste matarla. Marco se pasó una mano por la cara, y su respiración se volvió pesada. No fue tan simple, dijo finalmente. No entiendes, Dante. La relación con ella debilitaba tu posición, debilitaba a toda la familia. Las otras familias empezaron a menospreciarte. Decían que habías perdido tu ventaja, que te habías ablandado por una simple mesera. Entonces, ¿eso justifica el asesinato?, preguntó Dante, y su voz era peligrosamente baja. No, Marco levantó las manos en un gesto defensivo. Pero tenía que hacer algo, tenía que... Dime todo, lo interrumpió Dante. Cada detalle. ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Quién más sabía? Marco dudó, pero una mirada al rostro de Dante le hizo entender que no tenía opción. Bianca, dijo en voz baja, fue su idea. Nolan sintió cómo su estómago se apretaba. Bianca Genovese, la mujer de la foto. Dime todo, repitió Dante. Marco se sentó pesadamente en una silla. Su confianza se había desvanecido por completo. Vino a mí hace unos 6 años, comenzó. Dijo que un matrimonio entre tú y ella podría unir a nuestras familias, convertirnos en la organización más poderosa de Nueva York, pero sabía que nunca lo aceptarías mientras Nolan estuviera en tu vida. Así que decidieron eliminarme, completó Nolan sin poder contenerse. Su voz temblaba de ira y dolor. Marco la miró, y en sus ojos había una sombra de remordimiento. No se suponía que fuera un asesinato, dijo en voz baja. El plan era asustarte, que huyeras por tu cuenta, que desaparecieras. Le pagamos a esos 3 hombres para que te encontraran, para que te mostraran sus armas, para que te hicieran entender que estabas en peligro si te quedabas con Dante. Pero me dispararon, dijo Nolan, y los recuerdos de aquella noche regresaron con toda su fuerza. Una de las balas rozó mi brazo. Marco palideció aún más. Eso no se suponía que sucediera, dijo rápidamente. Tenían órdenes de solo asustarte. Pero cuando empezaste a correr, cuando empezaste a gritar, el alto, el de la cicatriz, entró en pánico, sacó su arma e intentó matarme, terminó Nolan. ¿Qué pasó con esos 3 hombres?, preguntó Dante, y su voz era mortalmente tranquila. Marco tragó saliva audiblemente. Cuando regresaron y dijeron lo que había pasado, cuando dijeron que habías escapado pero que probablemente estabas herida, Bianca me ordenó deshacerme de ellos. Dijo que eran cabos sueltos. Así que los mataste, afirmó Dante. Sí, admitió Marco en voz baja, a los 3. Y luego enviamos gente para encontrarte, Nolan. Pero simplemente desapareciste, como si te hubieras evaporado en el aire. Nolan recordó esas primeras semanas en Seattle, cómo usó un nombre falso, cómo pagó todo en efectivo, cómo evitó los hospitales, incluso cuando necesitaba atención médica para su brazo, cómo vivió en las sombras, siempre mirando por encima del hombro. ¿Y la sangre en el callejón?, preguntó Dante. ¿Mis cosas esparcidas por todas partes? Eso era real, respondió Marco. Lo encontramos al día siguiente. Cuando te mostramos esa evidencia, cuando vi tu dolor, pensé que sería el final. Pensé que la olvidarías, que podrías seguir adelante. ¿Olvidar a la mujer que amo?, gruñó Dante. ¿A la madre de mis hijos? Nunca lo entendiste, ¿verdad, Marco? Nunca entendiste lo que significa amar a alguien más que a tu propia vida. Marco no respondió. ¿Qué podía decir? Dante se volvió hacia Nolan, y su rostro se suavizó cuando la miró. ¿Podrías dejarnos solos por un momento?, preguntó en voz baja. Lo que debo hacer ahora, no quiero que lo veas. Nolan sintió un miedo frío apretándose alrededor de su corazón. Sabía lo que eso significaba. Sabía lo que Dante planeaba hacer con su hermano. Dante comenzó, pero no sabía qué decir. ¿Cómo podía suplicarle que perdonara la vida del hombre que intentó matarla? Por favor, dijo Dante suavemente. Ve con los niños. Asegúrate de que estén a salvo. Me uniré a ustedes pronto. Nolan miró a Marco, quien estaba sentado en la silla, luciendo como un hombre destrozado. Luego miró a Dante, al hombre que amaba, que era el padre de sus hijos, y se dio cuenta de que no podía detenerlo. Este era su mundo, sus reglas.
y en este mundo la traición se pagaba con la muerte. Asintió y salió del estudio, cerrando la puerta detrás de ella. En el pasillo estaba Vincent con los otros hombres. Sus rostros eran máscaras impenetrables. «Señora James», dijo Vincent cortésmente, «el señor Moretti quisiera que le asegurara que usted y los niños están a salvo. He duplicado la seguridad alrededor de la casa». «Gracias», susurró Nolan, aunque su mente estaba en otro lugar. Regresó a la cocina, donde Leo y Sophie todavía jugaban con María, ahora ayudándola a hacer galletas. «Mami», llamó Sophie, «mira, hice una galleta en forma de corazón». Nolan se obligó a sonreír abrazando a su hija. «Es hermosa, cariño», dijo besándola en la cabeza, pero su mente aún estaba en el estudio con Dante y Marco. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué le estaba haciendo Dante a su hermano? Pasaron casi 30 minutos antes de que Dante apareciera en la cocina. Su rostro estaba tranquilo, pero Nolan vio la tensión en sus hombros, la oscuridad en sus ojos. «Niños», dijo y su voz era suave, «¿podrían ir con la señora María a la sala de juegos? Necesito hablar con su mamá». Leo y Sophie miraron a Nolan, buscando confirmación. Ella asintió y María rápidamente los sacó de la cocina. Cuando se quedaron solos, Nolan se volvió hacia Dante. ¿Qué hiciste?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Marco está vivo», respondió Dante, sentándose en la isla de la cocina. Se veía exhausto, como si la última media hora le hubiera quitado toda su energía. «¿Por ahora?» «¿Por ahora?», repitió Nolan. «Lo encerré», explicó Dante, «en un lugar seguro. Lo necesito vivo para averiguar más sobre Bianca, sobre sus planes. Pero cuando ya no lo necesite», no terminó la frase. No tenía que hacerlo. «¿Y Bianca?», preguntó Nolan. «¿Qué harás con ella?». El rostro de Dante se endureció. «Eso es más complicado», admitió. «Bianca es la hija de Salvatore Genovese. No puedo simplemente matarla sin provocar una guerra entre familias. Debo ser cuidadoso, estratégico». «¿Entonces ella simplemente se saldrá con la suya?», preguntó Nolan, sintiendo una frustración creciente. «Intentó matarme, Dante. Destruyó nuestras vidas. ¿Y simplemente la dejarás ir?». «No», respondió Dante con firmeza. «No la dejaré ir, pero debo jugar inteligentemente. Si la ataco directamente, su padre lo considerará una declaración de guerra. Y una guerra es lo último que necesitamos ahora, que tenemos hijos que proteger». Tenía razón. Nolan sabía que tenía razón, pero parte de ella, esa parte asustada y herida, quería justicia inmediata. «¿Entonces qué haremos?», preguntó. «Esperaremos», respondió Dante. «Bianca todavía no sabe que estás viva, que tenemos hijos. Eso nos da una ventaja. Observaré, esperaré el momento correcto, y cuando llegue...». Lo interrumpió el sonido del teléfono. Dante sacó su móvil del bolsillo y miró la pantalla. Su rostro inmediatamente se endureció. «Vincent», dijo contestando. «¿Qué pasó?». Nolan vio cómo su mandíbula se apretaba más y más mientras escuchaba. «¿Cuándo?», preguntó bruscamente. «¿Cuántos eran?». Pausa. «No, quédate ahí. Duplica la guardia. Nadie entra ni sale sin mi permiso». Colgó y miró a Nolan, y en sus ojos había algo que hizo que su sangre se helara. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque temía la respuesta. «El preescolar de Leo y Sophie», dijo Dante levantándose. «Alguien estuvo haciendo preguntas sobre ellos esta mañana. Una mujer se presentó como trabajadora social». «Bianca», susurró Nolan. «Probablemente», concordó Dante, «lo que significa que ya sabe sobre ti y sobre los niños, y ya está empezando a moverse». Nolan sintió cómo el pánico se apretaba alrededor de su garganta. «Mis hijos», logró decir. «Dante, debo ir con ellos». «Ya lo hice», dijo Dante rápidamente. «Vincent los sacó del preescolar. Están ahora en la sala de juegos bajo la protección de 4 de mis mejores hombres. Están a salvo». «¿A salvo?», repitió Nolan, sintiendo una histeria creciente. «¿Cómo pueden estar a salvo cuando esa mujer ya sabe sobre ellos? ¿Cuando ya los está buscando?». Dante la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame», dijo con firmeza. «Nadie, absolutamente nadie, tocará a nuestros hijos. ¿Entiendes? Mataré a quien lo intente. Mataré a Bianca, mataré a su padre, mataré a toda la maldita familia Genovese si es necesario, pero nuestros hijos estarán a salvo». Nolan quería creerle. Desesperadamente quería creerle, pero el miedo era más fuerte. «Tal vez deberíamos huir», dijo. «Tomar a los niños e irnos lejos, a algún lugar donde Bianca no nos encuentre». «No», respondió Dante. «Huir no resolverá nada. Los Genovese tienen contactos en todo el mundo. Nos encontrarían, no importa a dónde fuéramos».
No, la única forma de terminar con esto es enfrentarlos, aquí, ahora, en mi territorio. Antes de que Nolan pudiera responder, las puertas de la cocina se abrieron bruscamente. Vincent entró. Su rostro estaba tenso. «Señor Moretti», dijo rápidamente, «tenemos un problema. Salvatore Genovese exige una reunión, esta noche, en un lugar neutral». Dante maldijo en voz baja. «Lo sabe», dijo. «Demonios, ya lo sabe». «¿Qué sabe?», preguntó Nolan. «Salvatore sabe sobre Bianca», explicó Dante. «¿Sobre lo que hizo? ¿O él está detrás de todo esto?» «¿Entonces qué harás?», preguntó Vincent. Dante guardó silencio durante un largo momento, su mente claramente trabajando a toda velocidad. «Iré a esa reunión», dijo finalmente. «Debo averiguar qué sabe, cuáles son sus planes. Pero primero», miró a Nolan, «debo asegurarme de que tú y los niños estén a salvo». «Los llevaré al refugio», dijo Vincent inmediatamente. «La habitación blindada en el sótano, impenetrable. Pueden esperar allí hasta que usted regrese». Dante asintió. «Hazlo». Y Vincent, sin teléfonos, sin contacto con el mundo exterior, nadie puede saber dónde están. «Entendido, señor». Vincent salió, dejando a Dante y Nolan solos. «No quiero dejarte», dijo Dante en voz baja, tomando su rostro entre sus manos. «Pero debo terminar con esto. Debo averiguar qué está planeando Salvatore». «¿Y si es una trampa?», preguntó Nolan. «¿Y si quiere matarte?». «Entonces Vincent sabe qué hacer», respondió Dante. «Tiene órdenes de asegurar su seguridad sin importar lo que me pase». «No», dijo Nolan con firmeza. «No hables así. Debes volver con nosotros, con tus hijos. Prométemelo». Dante la atrajo hacia él sosteniéndola fuerte. «Lo prometo», susurró en su cabello. «Volveré. Contigo, con Leo, con Sophie. Nada me detendrá». La besó, larga y apasionadamente, como si fuera el último beso. Y luego, antes de que Nolan pudiera detenerlo, salió. Se quedó sola en la cocina grande y vacía, con el corazón latiendo tan rápido que pensó que explotaría. Después de unos minutos, apareció María. Su rostro estaba tranquilo, pero Nolan vio la preocupación en sus ojos. «Por favor, venga conmigo, señora», dijo suavemente. «El señor Vincent está esperando con los niños. Los llevaremos a un lugar seguro». Nolan la siguió al sótano, bajando escaleras de piedra hacia las profundidades del edificio. Al final había un largo pasillo con una masiva puerta de acero. Vincent estaba parado junto a la puerta con Leo y Sophie. Los niños se veían asustados. Sus pequeñas caras estaban pálidas. «¡Mami!», llamó Sophie, lanzándose a sus brazos. «¿Qué está pasando?». El señor Vincent dijo que debemos quedarnos aquí, pero no dijo por qué. Nolan se arrodilló, abrazando a ambos niños. «Es solo por un momento, cariño», dijo, tratando de que su voz sonara tranquila. «Su papá tiene que salir un momento y quiere asegurarse de que estén a salvo mientras no está». «¿Pero por qué tenemos que escondernos?», preguntó Leo, y en sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre, había miedo. Porque Nolan no sabía qué decir. ¿Cómo podía explicar a niños de 4 años que eran el objetivo de una pandilla mafiosa? «Porque su papá los ama mucho», respondió finalmente, «y quiere asegurarse de que nada malo les pase». Vincent abrió la puerta de acero, revelando una habitación grande llena de suministros, agua, camas y computadoras. Incluso había juguetes y libros. «Por favor, entre», dijo Vincent. «Estaré afuera, vigilando la puerta. Nadie, absolutamente nadie, pasará por encima de mí». Nolan llevó a los niños adentro y María las siguió llevando una canasta con comida y bebidas. «Me quedo con ustedes», dijo María con firmeza. «No estarán solas aquí». La puerta de acero se cerró con un fuerte clic, y Nolan escuchó cómo se cerraban las cerraduras. Estaban encerrados, a salvo, pero también atrapados. Leo y Sophie rápidamente descubrieron los juguetes y comenzaron a jugar. Su capacidad infantil de adaptación era asombrosa, pero Nolan no podía relajarse. Se sentó en una de las camas, mirando la puerta de acero, rezando para que Dante regresara a salvo. Las horas pasaban lentamente. María trató de distraerla, hablando sobre Dante, sobre cómo era de niño antes de convertirse en lo que es ahora. Le contó sobre su madre, que murió cuando era adolescente, sobre su padre, un hombre duro, que le enseñó que la debilidad era un pecado. «Pero con usted es diferente», dijo María en voz baja, mirando cómo los niños jugaban en la esquina. «Con usted y con los niños. Por primera vez lo veo realmente vivir, no solo existir». Nolan quería responder, pero en ese momento escucharon algo. El sonido de disparos viniendo de arriba.
Leo y Sophie inmediatamente dejaron de jugar. Sus pequeñas caras se contorsionaron en miedo. «Mami», susurró Sophie. «¿Qué fue eso?» Nolan los atrajo hacia ella, sosteniéndolos fuerte. «No es nada, cariño», mintió, aunque su corazón latía como un martillo. «Todo estará bien». Pero los disparos no cesaban. Si acaso, se volvían más fuertes, más cercanos. María se levantó. Su rostro estaba pálido pero decidido. «Quédense aquí», dijo con firmeza. «No abran la puerta a nadie excepto al señor Moretti o Vincent». «¿A dónde va?», preguntó Nolan. «A ver qué está pasando», respondió María. Luego, antes de que Nolan pudiera protestar, tocó la puerta de acero. Se abrió por un momento. María salió, y luego se cerró de golpe. Nolan se quedó sola con los niños, escuchando los sonidos de la batalla sobre ellos, disparos, gritos, el sonido de vidrios rompiéndose. Alguien atacó la casa. Bianca los encontró. Y de repente Nolan se dio cuenta de que sin importar cuán fuerte fuera este refugio, sin importar cuánto acero los separara del mundo exterior, estaban atrapados. Si Bianca ganaba esta batalla, si mataba a todos los hombres de Dante, solo era cuestión de tiempo antes de que atravesara esa puerta. «Mami, tengo miedo», susurró Leo abrazándose a ella. «Yo también, cariño», admitió Nolan, besándolo en la cabeza. «Yo también». Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Esperar y rezar para que Dante regresara a tiempo, porque si no, todo habría terminado. Dante Moretti estaba sentado frente a Salvatore Genovese en una sala privada del restaurante La Famiglia, uno de los restaurantes italianos más antiguos de Nueva York. Era tierra neutral, un lugar donde diferentes familias podían reunirse sin temor a conflicto inmediato. Pero Dante no se sentía seguro. Su mano descansaba cerca del arma escondida bajo su chaqueta, lista para un movimiento relámpago. Salvatore era un hombre mayor, de 60 y tantos años, con cabello gris peinado hacia atrás y ojos agudos e inteligentes. Llevaba un traje perfectamente cortado y fumaba un cigarro expulsando humo hacia el techo. «Dante», comenzó finalmente, y su voz era suave como la seda. «Gracias por venir». «No tuve opción», respondió Dante fríamente. «Cuando Salvatore Genovese llama a una reunión, uno viene». Salvatore sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Eres inteligente», dijo. «Tu padre estaría orgulloso de ti». «No menciones a mi padre», gruñó Dante. «Dime qué quieres». Salvatore suspiró, apagando el cigarro en el cenicero. «Mi hija», dijo en voz baja. «Bianca, he oído cosas inquietantes». «¿Cómo qué?», preguntó Dante, aunque sabía perfectamente de qué hablaba Salvatore. «Como que intentó matar a cierta joven hace 5 años», respondió Salvatore. «Una mujer que amabas, una mujer que acaba de regresar a Nueva York con tus hijos, así que lo sabía, todo». «¿Y qué planeas hacer al respecto?», preguntó Dante. «Nada», respondió Salvatore para sorpresa de Dante. «Estos son asuntos entre tú y mi hija, pero quiero que sepas que no apruebo sus acciones. Nunca las aprobé, y si decides resolver este problema, no me interpondré en tu camino». Dante lo miró con sospecha. «¿Por qué permitirías que lastimara a tu hija?» «Porque Bianca siempre ha sido salvaje», respondió Salvatore con tristeza. «Desde el día en que nació, fue salvaje e indomable. Traté de controlarla, traté de enseñarle, pero no funcionó. Y ahora, si sus acciones amenazan la paz entre nuestras familias, debo poner a la familia por encima de mis propios sentimientos». Era una trampa. Tenía que serlo. Nadie entregaba a su propio hijo tan fácilmente. «¿Qué es lo que realmente quieres, Salvatore?», preguntó Dante. Salvatore se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran duros como el acero. «Quiero paz», dijo. «Quiero que nuestras familias trabajen juntas, no que peleen. Y Bianca es un obstáculo para eso. Siempre lo ha sido». «Entonces quieres que resuelva tu problema por ti», afirmó Dante. «Quiero que hagas lo que debas», respondió Salvatore. «Pero te advierto, Dante, si la matas, debo reaccionar. Debo mostrarles a las otras familias que nadie puede matar a un genovese impunemente. Así que lo que propongo es un accidente». «¿Un accidente?», repitió Dante. «Sí, algo que no pueda vincularse contigo ni con tu familia, algo que me permita salvar la cara mientras mantengo la paz». Dante lo consideró. Era arriesgado, muy arriesgado, pero quizás también el único camino. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje de Vincent. «Casa bajo ataque. Estamos bajo fuego. Necesitamos refuerzos inmediatamente». La sangre de Dante se heló. «Debo irme», dijo, levantándose bruscamente. «¿Qué pasó?», preguntó Salvatore, también levantándose.
Tu hija, gruñó Dante, atacó mi casa. Mientras estoy aquí, ella está tratando de matar a mi familia. El rostro de Salvatore palideció. Es imposible. Le dije que se detuviera, que... Claramente no te escuchó, lo interrumpió Dante, ya dirigiéndose a la salida. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, dos de los hombres de Salvatore se pararon frente a él, bloqueándole el paso. «Déjenme pasar», gruñó Dante. «No puedo», dijo Salvatore detrás de él. «No hasta que hablemos sobre...» Dante no esperó. Con un movimiento relámpago sacó su arma y la apuntó a Salvatore. «Déjenme pasar», repitió, y su voz era mortalmente tranquila. «O empezaré a disparar, y no me detendré hasta que todos en esta habitación estén muertos». Salvatore lo miró a los ojos y vio algo allí que lo hizo retroceder un paso. «Déjenlo pasar», ordenó a sus hombres. Los hombres se apartaron, y Dante salió corriendo del restaurante, ya llamando a Vincent. «Aguanten», dijo cuando Vincent contestó a través del ruido de los disparos. «Ya voy». Se subió a su auto y su chofer pisó el acelerador a fondo. La ciudad pasaba junto a ellos en una mancha borrosa de luces. Dante solo tenía un pensamiento. Tenía que llegar a casa, a Nolan, a sus hijos. Antes de que fuera demasiado tarde, el auto de Dante Moretti atravesaba las calles de Nueva York a una velocidad que rayaba en lo suicida. En su cabeza se agitaban pensamientos, cada uno más aterrador que el anterior. Nolan, encerrada en el refugio. Leo y Sophie, sus hijos que conoció hace apenas 2 días, en peligro. Vincent y sus hombres luchando por la vida de su familia. «Más rápido», gruñó al conductor, aunque el hombre ya iba a casi 160 kilómetros por hora. Su teléfono sonó nuevamente. «Vincent». «Dante». La voz de Vincent estaba entrecortada, salpicada por el sonido de disparos. «Son demasiados. Rompieron la primera línea de defensa. Estamos retrocediendo hacia el edificio principal, pero no sé cuánto tiempo aguantaremos». «¿El refugio?», preguntó Dante, y su voz era helada a pesar del pánico que bullía en su pecho. «Seguro. Nadie se ha acercado. Pero Dante, creo que saben dónde está. Tienen explosivos con ellos. Si vuelan la puerta...» «Eso no pasará», lo interrumpió Dante. «Resiste, Vincent. 5 minutos. Solo necesito 5 minutos». Colgó y llamó a otro número. «Roberto», dijo cuando el hombre contestó, «reúne a todos, a cada hombre que tengamos, y vengan a mi casa, ahora». «Ya vamos en camino, jefe», respondió Roberto. «Escuchamos sobre el ataque. Llegaremos en 10 minutos. Dense prisa». Dante colgó y miró por la ventana. Ya estaban casi ahí. «Solo unos minutos más. Por favor», rogó por primera vez en años. «Por favor, déjame llegar a tiempo». En el refugio, Nolan sostenía a Leo y Sophie tan fuerte que casi les dolía. Los niños lloraban, aterrorizados por los sonidos de la batalla sobre ellos. Los disparos estaban ahora tan cerca que Nolan sentía sus vibraciones a través de la gruesa puerta de acero. Gritos, explosiones, el sonido de vidrios rompiéndose. «Mami, ¿qué está pasando?», sollozaba Leo. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. «No lo sé, cariño», susurró Nolan, besándolo en la cabeza. «Pero te prometo que todo estará bien. Su papá regresará, nos salvará». Pero incluso mientras decía esas palabras, no estaba segura de creerlas. De repente los disparos cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Nolan escuchó pasos acercándose a la puerta de acero, pasos pesados y deliberados. Luego alguien tocó, 3 veces, lentamente, deliberadamente. «Nolan James», resonó una voz femenina, sensual y peligrosa. «Sé que estás ahí. Sé que estás ahí con los hijos de Dante. Bianca». «Abre la puerta», continuó Bianca. «Hablemos como mujeres». «Vete», gritó Nolan, abrazando a los niños aún más fuerte. «No tienes ningún derecho sobre nosotros». Bianca se rió, y el sonido fue frío y lleno de desprecio. «¿Derecho? Cariño, soy Bianca Genovese. Tengo derecho a todo lo que quiero, y quiero a Dante Moretti. Y no dejaré que una simple mesera se interponga en mi camino». «Dante no te ama», respondió Nolan. «Nunca te amó». «Tal vez no», concordó Bianca, «pero lo hará, cuando tú ya no estés, cuando estos bastardos ya no estén. Entonces no tendrá opción, tendrá que casarse conmigo, tendrá que unir nuestras familias». Nolan sintió un miedo frío apretándose alrededor de su corazón. Esta mujer estaba loca. Realmente creía que matándola a ella y a los niños haría que Dante la amara. «Nunca se rendirá», dijo Nolan. «Dante te perseguirá hasta el fin del mundo. Te matará por lo que has hecho». «Quizás»,
respondió Bianca despreocupadamente. Pero primero debo entrar a ese refugio. ¿Y sabes qué, Nolan? Tengo justo lo que necesito. Nolan escuchó el sonido de un clic metálico, luego un zumbido. Esto es C4, explicó Bianca, como si estuvieran hablando del clima. Explosivo de grado militar, lo suficientemente potente como para volar una puerta de acero. Tengo 3 minutos en el temporizador. Sugiero que te escondas con los niños en el rincón más alejado de la habitación. Será ruidoso. No, gritó Nolan, pero Bianca ya se había ido. Nolan miró la habitación. Era grande, pero no había refugio real en ella. No había habitaciones internas donde pudiera esconder a los niños. Lo único que podía hacer era llevarlos al rincón más alejado, detrás de pilas de suministros y cubrirlos con su propio cuerpo. Leo, Sophie, dijo rápidamente, tratando de que su voz no temblara. Debemos escondernos. Será ruidoso, pero prometo que los protegeré. Los llevó al rincón más alejado, los acostó en el suelo y los cubrió con su propio cuerpo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. 3 minutos. Solo tenía 3 minutos antes de que la explosión fue ensordecedora. La onda expansiva atravesó la habitación como un tren invisible, lanzando a Nolan y a los niños contra la pared. Sus oídos zumbaban y su cabeza giraba tanto que pensó que se desmayaría. Pero no podía desmayarse. No ahora. No cuando sus hijos la necesitaban. Se obligó a abrir los ojos. La habitación estaba llena de humo y polvo. La puerta de acero estaba destruida, colgando de sus bisagras, con un agujero del tamaño de una persona en el medio. Y a través de ese agujero entraba Bianca Genovese. Era aún más hermosa en persona que en la foto. Largo cabello negro, maquillaje perfecto, un vestido que probablemente costaba más de lo que Nolan había ganado en toda su vida. Pero sus ojos eran fríos y despiadados. En su mano sostenía un arma. «Vaya, vaya», dijo mirando a Nolan tirada en el suelo con los niños. «La pequeña familia feliz, qué conmovedor». Nolan se levantó lentamente, poniéndose entre Bianca y los niños. «Déjalos en paz», dijo, y su voz era más dura de lo que pensaba que podía ser. «Son niños, niños inocentes. Son un problema», respondió Bianca fríamente. «Un problema que debo resolver». Levantó el arma, apuntando a Nolan. «Despídete de mami, niños», dijo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo la golpeó de lado, derribándola. María, el ama de llaves mayor, se lanzó sobre Bianca con la furia de una mujer protegiendo a su familia. «¡Corre!», gritó María a Nolan. «Toma a los niños y corre». Bianca y María luchaban por el arma, rodando por el suelo. Nolan sabía que solo tenía segundos. Agarró a Leo y Sophie de las manos y corrió hacia la puerta destruida. Saltó sobre los restos de acero esparcidos y se encontró en el pasillo. Estaba lleno de cuerpos. Los hombres de Dante yaciendo inmóviles. Nolan trató de no mirar. Trató de no pensar en cuánta gente había muerto tratando de protegerlos. Corrió hacia las escaleras, arrastrando a los niños tras ella. Leo y Sophie lloraban, pero seguían adelante, sus pequeñas piernas moviéndose tan rápido como podían. Detrás de ella escuchó un disparo. Un solo disparo. Luego el grito de María, que se cortó abruptamente. Nolan sintió lágrimas subir a sus ojos, pero no podía detenerse. No ahora. María se sacrificó para darles tiempo. No podía desperdiciar ese regalo. Subió corriendo las escaleras. Sus pulmones ardían y su corazón latía con fuerza. Salió al primer piso y se dirigió a la entrada principal, pero se detuvo bruscamente. En la puerta estaban 2 hombres. No pertenecían a los hombres de Dante. Estaban armados y bloqueaban la única salida. Nolan se dio vuelta, buscando otra ruta, pero era demasiado tarde. «¿Pensaste que escaparías?», escuchó la voz de Bianca detrás de ella. Se volvió y vio a Bianca parada en lo alto de las escaleras. Su vestido estaba rasgado y su cabello despeinado, pero aún sostenía el arma, y estaba completamente cubierta de sangre, la sangre de María. «Esto termina», dijo Bianca, bajando lentamente las escaleras. «Aquí, ahora». Nolan miró desesperadamente a su alrededor, buscando alguna ruta de escape, pero no había ninguna. Estaban rodeados. Empujó a Leo y Sophie detrás de ella, protegiéndolos con su propio cuerpo. «Si te queda algo de humanidad», le dijo a Bianca, «me matarás, pero perdonarás a los niños. Son inocentes». Bianca se rió. «¿Humanidad? Cariño, estamos en el mundo de la mafia. No hay lugar para la humanidad aquí». Levantó el arma apuntando directamente a Nolan, y en ese momento sonó un disparo. Pero no fue Bianca quien disparó. Bianca se tambaleó,
mirando hacia abajo a la mancha roja extendiéndose en su pecho. Su arma cayó de sus dedos sin vida, tintineando en el piso de mármol. Detrás de ella, en la puerta, estaba Dante Moretti. Su arma aún estaba apuntada. Su rostro era una máscara de furia fría. «Tocaste a mi familia», dijo en voz baja, demasiado baja. «Ese fue tu último error». Bianca cayó de rodillas. Su mano presionaba inútilmente la herida. La sangre fluía entre sus dedos. «Dante», jadeó. Yo te amaba». «No», respondió Dante acercándose. «Nunca me amaste. Amabas el poder. Amabas el estatus, pero nunca me amaste a mí». Se paró sobre ella mirándola hacia abajo sin compasión. «Y ahora pagarás por tus pecados». Apretó el gatillo por segunda vez. Bianca Genovese cayó de cara sobre el piso de mármol, muerta. Dante inmediatamente se volvió hacia Nolan y los niños. «¿Están heridos?», preguntó, y toda su rabia desapareció, reemplazada por una desesperada preocupación. Nolan negó con la cabeza, incapaz de hablar. Sus rodillas cedieron y habría caído si Dante no la hubiera atrapado. «Los tengo», susurró, abrazándola a ella y a los niños. «Los tengo. Ya todo está bien». Leo y Sophie se lanzaron sobre él, llorando. «Papá», sollozó Sophie, «fue tan horrible. Esa mujer mala quería lastimarnos». Dante la levantó abrazándola fuerte. «Lo sé, cariño», dijo suavemente, «pero ya terminó. Nadie los lastimará nunca más. Lo prometo». Levantó también a Leo sosteniendo a ambos niños, mientras Nolan se apoyaba en su hombro, exhausta y en shock. En la puerta aparecieron los hombres de Dante. Vincent, herido pero vivo. Roberto, Thomas, Angelo, otros que Nolan no conocía. «Señor Moretti», dijo Vincent, y en su voz había alivio. «Campaña completada. Todos los atacantes han sido eliminados». Dante asintió. «¿Bajas?», preguntó en voz baja. «7 muertos», respondió Vincent. «Varios heridos, incluyendo a la señora María». Nolan sintió lágrimas correr por sus mejillas. María, la buena y amable María, que sacrificó su vida para salvarlos. «Asegúrate de que su familia reciba todo lo que necesite», dijo Dante, y su voz estaba áspera por la emoción. «Y organiza el mejor funeral posible. Murió como una heroína». «Sí, señor». Dante se volvió hacia Nolan. «Los sacaré de aquí», dijo, «a un lugar más seguro, donde nadie los encuentre». Pero antes de que pudiera moverse, otro hombre apareció en la puerta. Salvatore Genovese. Todos los hombres de Dante inmediatamente apuntaron sus armas al hombre mayor, pero Salvatore levantó las manos en un gesto tranquilizador. «Vengo en paz», dijo en voz baja. Dante lentamente bajó a los niños, aunque los mantuvo cerca. «Dame una buena razón para no matarte», gruñó. Salvatore miró el cuerpo de su hija tirado en el suelo. Su rostro era impenetrable, pero Nolan vio dolor en sus ojos. «No tengo una buena razón», admitió, «pero vine a decir que esto termina aquí. No habrá venganza. No habrá guerra. Bianca tomó sus propias decisiones y pagó por ellas con su propia vida». Se acercó al cuerpo de su hija, arrodillándose junto a ella. Por un momento fue solo un padre llorando a su hijo. «Era salvaje», dijo en voz baja. «Desde el día en que nació, fue salvaje e indomable. Traté de controlarla, traté de enseñarle, pero no escuchaba». Se levantó volviéndose hacia Dante. «Nuestras familias estarán en paz», dijo. «Ese es mi regalo para ti, a cambio de la vida de mi hija. Paz». Dante lo miró durante un largo momento, considerándolo. «Paz», repitió finalmente. «Pero si alguna vez alguien de tu familia amenaza a mi esposa o a mis hijos nuevamente, no habrá piedad. ¿Entiendes?» «Entiendo», concordó Salvatore. Hizo una seña a sus hombres, quienes suavemente levantaron el cuerpo de Bianca. Salvatore miró una vez más a Dante y Nolan. Luego salió, llevando a su hija muerta. Cuando la puerta se cerró, Dante se volvió hacia Nolan. «¿Esto es realmente el final?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió. «Esto es el final. Ahora podemos empezar a vivir». 3 meses después, Nolan estaba parada frente al espejo en su vestidor, mirándose en un largo vestido blanco. Era simple, elegante, perfectamente ajustado a su silueta. Un vestido de novia. Detrás de ella, Sophie saltaba de emoción. Su propio vestido rosa revoloteaba a su alrededor. «Mami, te ves como una princesa», exclamó. Nolan sonrió, volteándose para mirar a su hija. «Gracias, cariño», dijo, arrodillándose para estar a su altura. «Y tú te ves como una pequeña reina». Sophie se rió dando vueltas en círculos. En la puerta apareció Leo, vestido con un pequeño traje, idéntico al que usaba su padre.
Papá dice que es hora, anunció con seriedad. Nolan respiró profundo. Esto era todo, el momento que había esperado durante todos estos años. Salió del vestidor y bajó las grandes escaleras. En la parte inferior esperaba Dante, vestido con un traje negro, y sus ojos se abrieron mucho cuando la vio. «Eres hermosa», susurró cuando se acercó a él. «Y tú eres guapo», respondió sonriendo. La ceremonia se realizó en el jardín detrás de la casa. Fue pequeña, íntima, solo los amigos más cercanos y la familia: Vincent, Roberto, Thomas, Angelo, algunos otros hombres de confianza de Dante. Emily de Seattle voló especialmente para la ocasión, y en un lugar de honor, en una silla vacía decorada con rosas blancas, estaba la foto de María, la mujer que dio su vida para salvarlos. El sacerdote habló sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre la familia, pero Nolan apenas lo escuchaba. Todo lo que veía era a Dante, parado frente a ella, sosteniendo sus manos, mirándola con amor tan puro e intenso que quitaba el aliento. «Dante Moretti», dijo el sacerdote, «tomas a Nolan James como tu esposa para amarla y respetarla, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto», respondió Dante con firmeza. «Nolan James, tomas a Dante Moretti como tu esposo para amarlo y respetarlo, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». Nolan miró al hombre parado frente a ella, el hombre que había amado desde el momento en que lo conoció, el hombre que le dio los regalos más preciosos de su vida, Leo y Sophie, el hombre que luchó por ella, mató por ella, que sacrificaría todo para protegerla. «Sí, acepto», dijo, y su voz era clara y segura. «Los declaro marido y mujer», dijo el sacerdote con una sonrisa. «Puedes besar a la novia». Dante no dudó. Atrajo a Nolan hacia él y la besó, profunda y apasionadamente, mientras los invitados vitoreaban y aplaudían. Leo y Sophie corrieron hacia ellos abrazando sus piernas. «¿Esto significa que ahora somos una familia de verdad?», preguntó Leo. Dante lo levantó y Nolan levantó a Sophie. «Siempre fuimos una familia de verdad», dijo Dante, «desde el momento en que nacieron. Pero sí, ahora es oficial». La fiesta fue alegre. La gente bailaba, reía, comía y bebía. Pero el mejor momento, al menos para Nolan, fue cuando Dante la llevó a la pista de baile para su primer baile como marido y mujer. «Nunca pensé que tendría esto», susurró en su cabello mientras bailaban. una familia de verdad, hijos, una mujer que amo más que a mi propia vida. Y yo nunca pensé que volvería a confiar en ti», respondió Nolan honestamente. «Después de lo que pasó, después de todo el miedo y el dolor, pero confié, y estoy tan feliz de haberlo hecho». «Te haré feliz», prometió Dante. «Cada día hasta el final de mi vida. Tú y los niños serán lo más importante. Lo prometo». «Lo sé», dijo Nolan besándolo suavemente. «Lo sé». Mientras avanzaba la noche, Nolan estaba parada en la terraza, mirando las estrellas. Dante se unió a ella, rodeándola con su brazo. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo lejos que hemos llegado», respondió. «Hace 5 años casi muero en un callejón en Nueva York. Estaba sola, aterrorizada, embarazada. No sabía si sobreviviría al día siguiente». «Pero sobreviviste», dijo Dante en voz baja. «Fuiste fuerte, fuiste valiente, y diste a luz a nuestros hermosos hijos. Los criaste sola durante 5 años. Y ahora estamos aquí», continuó Nolan, «casados, seguros, felices. A veces me parece un sueño». «No es un sueño», le aseguró Dante, besándola en la sien. «Esta es nuestra vida, nuestro nuevo comienzo». Adentro, a través de las puertas de vidrio, veían a Leo y Sophie bailando con Vincent. Su risa flotaba en el aire nocturno. «¿Crees que estarán a salvo?», preguntó Nolan. «En este mundo en el que vives, en el mundo de la mafia, la violencia, el peligro». «Los mantendré a salvo», respondió Dante con absoluta certeza. «Haré todo lo que esté en mi poder para darles una infancia normal, para darles una elección que yo nunca tuve». «¿Qué elección?», preguntó Nolan. «La elección de si quieren ser parte de esta vida o no», explicó Dante. «Mi padre nunca me dio esa elección. Desde el momento en que nací, mi camino estaba trazado. Pero Leo y Sophie, ellos tendrán una elección. Si quieren vivir normalmente, lejos de todo esto, los ayudaré. Si quieren tomar el negocio, les enseñaré todo lo que sé». Nolan lo miró con amor y respeto. «Eres un buen padre», dijo. «Mejor de lo que pensé que podrías ser». «Estoy aprendiendo de la mejor», respondió Dante con una sonrisa. «De la mujer que crió a nuestros hijos sola, con miedo e incertidumbre, pero nunca les dejó verlo.
de la mujer que cada día les dice que son amados. La abrazó más fuerte. «Te amo, Nolan Moretti», dijo. «Y te amaré por el resto de mi vida». «También te amo», respondió, «por el resto de nuestras vidas». Se quedaron ahí, abrazados, mirando las estrellas y escuchando la risa de sus hijos. El viaje había sido largo, había sido doloroso, había estado lleno de miedo, violencia y pérdida, pero finalmente encontraron el camino de regreso el uno al otro, encontraron el camino a casa. Y juntos, como familia, como rey y reina del submundo neoyorquino, junto con sus hijos, sus pequeños príncipes, se pararon al frente de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de amor, esperanza y la promesa de un mañana mejor, porque sin importar cuán oscuro fuera el mundo a su alrededor, sin importar qué peligros acecharan en las sombras, una cosa era segura: Nolan y Dante Moretti estaban juntos, y juntos podían vencer cualquier cosa. Epílogo. 2 años después. Leo y Sophie, ahora de 6 años, corrían por el jardín persiguiéndose y riendo. Dentro de la casa, Nolan estaba sentada en una mecedora, sosteniendo a un bebé en sus brazos, el pequeño Marco, nombrado así en honor al hermano de Dante, quien finalmente fue liberado de prisión 1 año después de la boda, después de demostrar su lealtad una y otra vez. Marco ahora trabajaba como consejero de Dante, su traición perdonada, aunque nunca olvidada. Dante entró a la habitación, sonriendo al ver a su esposa y a su hijo menor. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja, besando a Nolan y acariciando suavemente la cabeza del bebé. «Tranquilo», respondió Nolan. A diferencia de Leo y Sophie a su edad, Dante se rió. «Ellos fueron un tornado», concordó. «Este parece más tranquilo». «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Nolan. «Bien», respondió Dante. «El negocio va bien. La paz continúa. Salvatore y yo incluso estamos empezando a colaborar en algunos proyectos». «Eso es bueno», dijo Nolan. Dante se sentó junto a ella, mirando a su hijo más nuevo. «Solía pensar que mi vida estaría vacía», dijo en voz baja. «Que estaría solo, sin nadie que realmente me amara. Pero luego te encontré, y me diste todo esto. Una familia, un hogar, un propósito. Nos encontramos el uno al otro», lo corrigió Nolan, «y juntos construimos esto». Se inclinó y lo besó, larga y tiernamente. «Te amo», susurró. «También te amo», respondió. «Para siempre». Y en la pequeña habitación tranquila, rodeados de amor y familia, Nolan y Dante Moretti sabían que sin importar lo que trajera el futuro, lo enfrentarían juntos, como familia, como equipo, como el rey y la reina de su propio reino. Fin.